comunidad, incluido cuando ellos hacen sus exposiciones. ¿Listo? ¿Qué rasgo intelectual estamos teniendo ahí? De empatía, de razón, ¿sí? De integridad, de coraje de pararme al frente, cómo tomar un micrófono, cómo hablar, porque muchas veces no solamente es la parte teórica, sino todos estos rasgos intelectuales que tenemos que estar trabajando conjuntamente con ellos, invitándolos siempre a mayor trabajo. Otra cosa que yo también coloco en mis clases son los juegos. Esto es Assassin's Creed para los que jugamos, con modelos históricos que van con el tiempo que estoy enseñando en mi clase. Igual Age of Empires 2 y 3 que vienen también para que va como componente de ellos. O sea, yo les coloco las actividades académicas, pero también les doy el cómo jugar, en cómo estar en estos mundos y poder también compartir y aprender a partir de ellos estos rasgos de conocimiento. Estos también son, se trabajó sí, diferentes plataformas y no y es como se trabajó estas plataformas las iba dando a los chicos unos componentes de que se integraran no solamente a nivel individual, poder desarrollar y presentar ese conocimiento que tiene, cómo lo estás colocando, venga, hágase un mapa mental, que toma puntos de ese método Flow, un mapa conceptual y poder reunirlos no solamente a ellos a nivel individual, sino que tener todo ese componente creativo de después de tener el conocimiento de qué es. Y como vuelvo, repito, no solamente el copia, el pegue, sino el que ellos razonen y que puedan dar ¿sí? razón de lo que escribieron y el por qué. Y estar trabajando también de una manera en conjunto, creativo, participativo al mismo tiempo. Entonces, cada uno de estos elementos nos fue apuntando hacia qué ellos están aprendiendo, cómo lo están haciendo, de qué manera estamos teniendo esos conceptos, qué estamos asumiendo, qué tipo de información, qué cuestionamiento nos hacemos. Entonces, no solamente era cómo tomamos la información, sino qué preguntas te haces de esto, cómo estamos aprendiendo dentro de este medio que estamos dentro de este contexto. También fuimos llegando, ay, se me saltó esto. Fuimos llegando a la comprensión, la integración con todos ellos y se basa en la lectura, actualización y permitirle que los estudiantes pues puedan llegar poco a poco pues a estos conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Continuamos con la segunda presentación con el profesor Asdrúbal y con John Freddy Castro. Recuerden que hacemos las 3 presentaciones y en la parte final haremos las preguntas e intervenciones de los demás compañeros. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, esta investigación pues surge en el año 2019 con el profesor Asdrúbal. Nos preguntamos sobre si existía alguna correlación en los resultados de la prueba Saber ICFES de ese corte del 2019 y los estudiantes que presentaban el examen de admisión a la Universidad Nacional. Ese fue el objetivo. Antes de la pandemia, pues recabamos la información, ocurrió la pandemia, en algunos casos, pues algunas situaciones cambiaron con referencia a ese examen, lo cual enriquece este ejercicio investigativo que, bueno, se contextualizará a partir de unos antecedentes remotos. El primero es en 1932 se decretó el primer examen estatal de tránsito de la educación media a la universidad. Para ese, el alumno que aspira al título de bachiller o al certificado de estudios para ingresar a una universidad refrendado por el gobierno deberá someterse previamente a un examen de cultura general. Eso fue en el gobierno de Olaya Herrera, posterior a ese dominio conservador de más de 40 años en el poder. Digamos que viene con unas transformaciones liberales muy importantes en ese contexto. Después es ratificado en el gobierno de López Pumarejo
con un examen. Los graduandos que se presentarán ante un jurado de examinadores oficiales para ser calificados en las siguientes materias en una prueba escrita de 6 horas, distribuidas en 2 sesiones: matemáticas, redacción de castellano, ciencias naturales, inclusive física y química, antropogeografía de Colombia y psicología. Está incluida también una prueba oral de 15 a 30 minutos con un jurado, el cual evaluaba lenguas extranjeras y educación cívica. Digamos que estos son los primeros antecedentes, un tanto remotos, bastante, de ese surgimiento de las pruebas de Estado, ¿sí? Y en 1939, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional surge una discusión acerca de las políticas de limitación del ingreso a la universidad. Digamos que fue conocida como esas políticas limitacionistas, y ocurren en un momento de mucha tensión, en una paradoja, porque se estaba ampliando el campus de la universidad. Todas las universidades latinoamericanas no contemplaban un examen de admisión, sino que cualquier persona con el título de bachiller podía acceder a la carrera que quisiera. Digamos que apareció ahí como la intención de limitar. Se decía que no se accedía a la universidad por alguna dificultad de inteligencia, de mérito o cognitiva, sino por problemas del espacio y los recursos para poder atender al número de personas que necesitaban o que buscaban acceder a la educación superior. Digamos que en esa época surge también una tensión muy interesante en cuanto a la política, ¿sí? Digamos que esa política liberal también se veía en contraste con una política también conservadora, y que digamos que esta era una arena en la cual se disputaban como muchos elementos políticos. El rector para esa época, Agustín Nieto Caballero, pues trajo una persona que se llama Mercedes Rodrigo, de España, que después pues tuvo que salir del país un tanto por una persecución política, pero dicen que esa psicotecnia asociada a los exámenes de admisión fue la que creó la carrera o la facultad de psicología en la universidad. Digamos que esos son los antecedentes importantes que hay que anotar, antecedentes remotos. En cuanto a algunos antecedentes recientes, tenemos en 1969 la creación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. En esa época los exámenes eran voluntarios. Quien quería presentarlo lo hacía de manera voluntaria, y en 1980 aparece esa obligatoriedad para todos los bachilleres de presentar ese examen para el ingreso a cualquier universidad, sea pública o privada. En el año 2000 hay un cambio de enfoque que es importante, ese cambio de enfoque de los contenidos hacia el enfoque de competencias. Se dejó de utilizar pues las memofichas o bueno, todo ese contenido más enfocado a los contenidos de cada una de las áreas, y ocurre ese cambio importante en cuanto a la definición. En ese cambio se incluyen 8 evaluaciones, algunos componentes flexibles con los que contaba esa prueba. En el 2009, digamos que ocurre un cambio y el ICFES pasa a ser, cambia, digamos, en el 2000 también cambia al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, ya como una institución del Estado, y en el 2009 pasa a abarcar todos los elementos de evaluación, desde la prueba Saber Quinto, 11 y Saber Pro, y en el 2014 aparece esa alineación también evaluativa, que es muy importante para este ejercicio investigativo. El ICFES en el 2014 manifestó que las pruebas estaban alineadas y consideraba que esa alineación del Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación posibilitaba la comparación de los resultados en distintos niveles educativos.
ya que los diferentes niveles, exámenes, perdón, evalúan una misma competencia en algunas de las áreas que conforman a saber las competencias genéricas. Por alinear el examen, se ha entendido modificar su estructura de manera que los resultados que arroje sean directamente comparables entre los otros exámenes de ese Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada. Entonces, una competencia es posible evaluarla en tercero, quinto, noveno y Saber Pro. Esos son como unos antecedentes importantes que hay que tenerlos como referentes para estas pruebas Saber. Ocurre un cambio inesperado, digamos que una condición inesperada, y es que la Universidad Nacional no hizo el examen de admisión en el año pasado, digamos la admisión para el corte 2021, para este corte, dadas las circunstancias del COVID, una condición de pandemia que implicaba como no tener los aforos, tener que repetir muchas veces el examen y movilizar a los profesores, unos costos, unos riesgos vinculados a esto, y aparece en este documento, en esta diapositiva que ustedes observan, son las declaraciones del director de admisiones diciendo que una directriz académica del ICFES nos informó que todas las pruebas que aplicarán en octubre y en noviembre son totalmente equiparables, y según esa premisa tendremos a todos los estudiantes evaluados en las mismas condiciones y criterios de igualdad. Nunca se había mencionado, digamos que este es un elemento nuevo, de esa equiparabilidad, ¿sí?, de los exámenes de la Universidad Nacional con los resultados de la prueba Saber. En ese sentido, pues también se enriquece este ejercicio investigativo, el cual pues tiene como objetivo hacer ese análisis estadístico sobre los resultados. Planteamos como pregunta si existe una correlación a partir de ese análisis comparativo entre los resultados obtenidos en la prueba de estado y el examen de ingreso a la Universidad Nacional de Colombia por parte de los estudiantes de la promoción 2019 del Colegio CAFAM. En la minería de datos, pues, ¿qué buscamos? Digamos, ¿qué componentes evaluados tuvimos? En cuanto al ICFES, matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales y ciudadanas, y ciencias naturales inglés, mientras que la prueba de la Universidad Nacional evalúa los componentes de ciencias sociales, ciencias naturales, análisis de imagen, matemáticas y análisis textual. Ahora sí, con referencia a esa minería de datos, pues nos dimos a la tarea de, perdón, creo que se me pasó una de las diapositivas, que es con referencia al, perdón, no Asdrúbal. Creo que se me desapareció esa diapositiva de 294 estudiantes que presentaron la prueba Saber en ese año. 196 y 154 estudiantes presentaron el ICFES. Ese es un muestreo. La prueba el examen del ICFES fue en agosto, ¿sí? Si mal no recuerdo, el 11 de agosto, y el de la Universidad Nacional fue en septiembre, con una diferencia de un mes. Y vamos a trabajar sobre esos resultados en el análisis estadístico de esos puntajes. Asdrúbal. Compañeros del Colegio Capafán, del liceo, muy buenas tardes a todos. Bueno, como planteaba el profe Freddy, una de las preguntas que uno se hace es, y que siempre se ha hecho, es si un estudiante le va bien en la prueba de la Universidad Nacional, en el examen de admisión, ¿le debe ir bien en el IFEX, en la prueba Saber 11? O al revés, si le va bien en la prueba Saber 11, ¿le debe ir bien en el examen de admisión de la Nacional? Generalmente uno lanza muchas afirmaciones al respecto. Por ejemplo, yo personalmente hasta hace poco les decía a mis estudiantes, si ustedes se preparan muy bien para el examen de admisión a la Universidad Nacional, lo más probable y lo más seguro es que el examen de la prueba Saber obtenga muy buenos resultados. Resulta que esta misma pregunta o este mismo interrogante o afirmación, pues nos la planteábamos con Freddy. ¿Será que esas dos cosas en realidad se correlacionan? ¿O será que nosotros estamos dando afirmaciones deliberadamente sin ningún argumento y sin ninguna razón?
Gracias a la estadística nosotros podemos justificar que efectivamente sí o no lo hay en una cierta medida. Entonces, en el trabajo que hicimos con el profesor Freddy, nos dimos en la tarea, pues aparte de los antecedentes y todas las cosas que Freddy nos comentaba, de hacer ese análisis estadístico, ¿de acuerdo? Los datos fueron recogidos por Lina Tejedor, agradecer a Lina Tejedor. Ella los organizó en un Excel y también Carlos Oye, eh, oye. Oya nos ayudó también pues en la organización. Entonces agradecer a los dos. Ellos en un Excel muy juiciosamente nos reunieron esos datos y esos datos nos permitieron entonces hacer ese análisis estadístico. Por aquí pues están esos datos de correlación que tenemos. Ellos los organizaron en un Excel. Luego lo que hicimos nosotros con el profesor Freddy fue tomarlos y hacer la estadística como tal. Aquí están esos datos que fueron pues revisados y organizados por Carlos y por Lina. Entonces, esos datos fueron tomados por nosotros y se procesaron en un programa que se llama el SPSS. Aquí está, por ejemplo, la variable de puntaje global de la prueba Saber 11, la variable de los puntajes globales del examen de admisión a la Universidad Nacional y cada uno de los puntajes individuales en cada una de las áreas, matemáticas, ciencias, sociales, lectura crítica o análisis textual, que también se llama. Les decía yo que la estadística nos permite a nosotros hacer o confirmar o corroborar la asertividad de una afirmación. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar esos datos, colocarlos en el SPSS, darnos cuenta que como era una población, entonces al ser una población, las variables X y Y, conocer su media poblacional y conocer su varianza, podríamos decir que la población se distribuye de manera normal, tiene una distribución normal. Hicimos el diagrama de dispersión y notamos en el diagrama de dispersión que efectivamente podría haber una relación de proporcionalidad directa, es decir, que a mayor porcentaje de resultado, a un mayor resultado en la prueba de la nacional, debería haber un mejor resultado en la prueba Saber. Esta afirmación, gracias a la estadística, la podemos plantear o la podemos corroborar con una prueba de hipótesis. Nuestra prueba de hipótesis era determinar en la hipótesis nula si no existe una correlación lineal entre X y Y. ¿Sí? Este coeficiente que está acá se le conoce como el coeficiente de correlación de Pearson. Si ese coeficiente es 0 o muy cercano a 0, quiere decir que las variables no tienen una correlación lineal entre ellas. Pero si ese coeficiente de correlación es mayor que 0, podemos determinar que existe una correlación lineal positiva, como de pronto la gráfica nos muestra acá. ¿Sí? Para hacer esto, pues estaban estas fórmulas de estadística para encontrar ese coeficiente y pues gracias a la tecnología con el SPSS pudimos realizar ese estudio. Aquí nos da el coeficiente de correlación que es 0.7. Hay que tener en cuenta que si la correlación está por encima de 0.5, quiere decir que es una correlación fuerte entre las dos variables y si está por debajo es una correlación débil y cuando está entre 0 y 0,1, 0,2, entonces es una correlación muy débil. ¿Esto qué es lo que nos muestra? Aquí nos muestra que tomamos un nivel de significancia del 0.01, es decir, un 99% de nivel de significancia para comprobar esta afirmación. Y con ese nivel de confianza del 99%, lo que nos arroja el software es que hay aproximadamente un 49% de probabilidades de que los resultados obtenidos en el puntaje global de la Universidad Nacional incidan en la variación con los resultados obtenidos en la prueba Saber. Eso es lo que nos arroja la estadística. El valor P es de 5.56 por 10 a la menos 28. Es un valor mucho menor que nuestro nivel de confianza. Por lo tanto, podemos decir que con un nivel de confianza de 0.01 existe suficiente evidencia estadística para sustentar una correlación lineal positiva entre las variables X y Y, que en nuestro caso serían resultados globales de la prueba de la Universidad Nacional, resultados globales de la prueba de la Universidad, de la prueba Saber 11. También lo hicimos por áreas, ¿sí? Entonces, en matemáticas, resultados nacional Saber, hay un porcentaje del 24%, ¿sí? De correlación. Ciencias naturales, un porcentaje del 30% aproximadamente. Ciencias sociales, un porcentaje aproximado del 24%.
Y finalmente, lectura crítica, un porcentaje aproximado del 22% de correlación entre las dos pruebas individuales. Y esto es lo que nos arrojó pues el resultado o el análisis estadístico de nuestra hipótesis inicial. Ahora las conclusiones de parte de mi compañero Freddy. Muchas gracias, Asdrúbal. La primera conclusión es que los resultados pues, no pretenden tener una validez generalizable o ser extrapolados a otros contextos, pero es que sí son un referente de un gran valor debido al volumen de estudiantes que presenta el colegio al ICFES y a la Universidad Nacional, la consistencia de los resultados, el colegio como uno de los mejores en ese volumen de estudiantes, con unos promedios muy buenos, y ser el colegio que en 2017 tenía más estudiantes admitidos a la Universidad Nacional. Eso es importante. De la correlación positiva que nos mencionaba el profesor Asdrúbal, pues tenemos una correlación positiva en los resultados globales y asimismo una correlación positiva en los componentes. ¿Sí? En la comparación de matemáticas de la prueba de la Universidad Nacional y matemáticas de la... Un minuto. ICFES, entonces pues tenemos una correlación positiva al respecto. Algunos aspectos en común que nos hablan de un posible diseño y construcción de evaluación de fondo que pueden compartir algunos elementos. Un llamado también a la preparación institucional que surge del diálogo de las áreas sobre esos desempeños esperados de los estudiantes de grado 11º, una unificación forzada. Definitivamente la Universidad Nacional había evadido, digamos, hacer ese examen de tomar el ICFES como el examen de admisión, pero bajo las circunstancias pues se genera de nuevo esa unión y revive un poco esas discusiones del inicio de la utilización del examen de admisión y la dificultad percibida por los estudiantes de las dos pruebas, en los cuales pues siempre hay una mayor dificultad percibida en la prueba de la Universidad Nacional. Unas preparaciones independientes que antes se hacían en algunas instituciones, pues se cuestionan en ese momento, dado que tenían una correlación muy positiva y también pues es equiparable, entonces nos cuestiona indagar acerca de la posible estandarización de competencias y desempeños para nuestros estudiantes de grado 11 desde el sistema, desde ese punto de evaluación tan importante. Y bueno, el agradecimiento a Lina y bueno, a todos ustedes principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy y Asdrúbal. Continuamos con la tercera presentación. Brian y Nidia. Entonces, para todos y para todas, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Les agradezco la asistencia a esta charla que venimos a presentarles a ustedes. El día de hoy les vamos a presentar el trabajo que se realizó en el grado 5º en el área de matemáticas. Lo realizamos con la profesora Nidia Estela Martínez y quien les habla Brian Ramírez. Y el trabajo lo titulamos El Semanario de Autoevaluación, un viaje al conocimiento de las emociones expresadas por los estudiantes mientras aprenden matemáticas. Este trabajo estuvo relacionado, pues, como bien lo pueden observar, con procesos relacionados con la autoevaluación y con los procesos emocionales en el desarrollo de las actividades de clase de matemáticas. Bueno, entonces les contaremos que este trabajo surge, ¿de dónde surge? Resulta que hace unos años había unas discusiones en el colegio en torno al concepto de autonomía. Entonces estaba la queja de los estudiantes hacen lo que quieren, porque autonomía es hacer lo que quieren, en fin, como que las personas tienen diferentes concepciones acerca de lo que significa la autonomía. Dada esa situación, en la entonces vicerrectora Lidia Esperanza Abril generó un trabajo relacionado con la autonomía para aprender. Y de esa autonomía para aprender, entonces se desprendieron los indicadores de autonomía que en ese entonces fueron asignados a las diferentes áreas. Por ejemplo, ahorita la profesora Rosita nos presentaba
el tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico fue asignado en ese momento para que lo trabajara el área de sociales. Al área de matemáticas le correspondió la autorregulación y le correspondió la solución de problemas. En este caso solamente hacemos referencia a la autorregulación del aprendizaje. Entonces, en el área hemos desarrollado distintas actividades, distintas experiencias en las que se hace conciencia de la autorregulación, pero no nos habíamos dado la posibilidad de sistematizar una experiencia. Sistematizar es importante porque, bueno, si somos un colegio que propende por el desarrollo de la autonomía, qué bueno poder hablar con hechos y datos de los desarrollos que tienen los niños en este proceso. Y en este caso particular, estamos ubicados en el grado quinto. Desarrollar la autorregulación entonces implica la toma de control sobre los procesos involucrados en el aprendizaje. Hay procesos motivacionales, hay procesos cognitivos y hay procesos relativos al contexto. Aquí vamos a responder como una partecita de lo que refiere a autorregulación, y es qué aspectos de la autorregulación reconocen los estudiantes como generadores de sus emociones mientras aprenden matemáticas. Entonces, para responder a esta pregunta, pues desde el inicio del año hemos generado una experiencia de semanario de autoevaluación que ha tenido diferentes etapas y que ahorita se las mostraremos. Y en la siguiente diapositiva, entonces, tenemos como esos procesos. Brian, ¿le das a la siguiente, porfa? Decíamos que los procesos de autoevaluación es la toma de control sobre esos procesos motivacionales. ¿Qué son esos procesos motivacionales? Esos procesos motivacionales están relacionados como con el tema de sentirse capaz de hacer una actividad. ¿Qué tan capaz me siento? ¿Qué tan hábil me siento para ¿qué tan hábil me siento para realizar una tarea, para realizar una actividad? Los aspectos cognitivos se refieren a esas estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias de aprendizaje, y los aspectos relativos al contexto de aprendizaje, pues están referidos a las metodologías que se utilizan en la clase, a la relación entre los estudiantes, entre otros. Entonces, a continuación, pues les contaremos como esas fases en las que hemos tenido en cuenta para la realización de este trabajo. Ok, entonces, como bien lo decía la compañera Nidia, tratamos de vincular estos procesos relacionados con la autorregulación dentro de un semanario que viene siendo un lugar donde los estudiantes se expresan ¿Y no está corriendo la diapositiva, Brian? Ya. De tal manera que semana a semana puedan ellos empezar a expresar o expresarse de acuerdo a algunas preguntas que les vayamos haciendo. La primera fase que hicimos para la generación de este semanario de evaluación fue un primer instrumento. El primer instrumento se diseñó en un documento en Word, el cual se les enviaba, ellos lo diligenciaban, respondían las preguntas de acuerdo a algunas categorías que habíamos generado en un primer momento. Y luego de que se respondían estas preguntas, pues nos devolvían a nosotros el documento, luego nosotros pues lo analizábamos, lo observamos, pues para poder interpretar la información que allí se nos daba. De esta información que nos dieron los chicos, que era una información totalmente abierta, escribían lo que querían. Respecto a las preguntas, pudimos hacer unos ajustes en el diseño y generar un segundo instrumento de autoevaluación. Ese segundo instrumento de autoevaluación ya fue un documento generado en Microsoft Forms, el cual pues ya se desarrollaba a manera de formulario y en el cual se desarrollaban ciertas secciones que logramos obtener a partir del análisis del primer instrumento, que ya les contaremos más a profundidad. La tercera fase pues fue recolectar y sistematizar la información que los estudiantes manifestaron en este segundo instrumento de autoevaluación, que ya luego se aplicó. Cuando tuvimos la recolección y la información sistematizada, lo que procedimos a hacer en una fase 4 fue hacer como tal el análisis y la interpretación de los datos, buscando como tal concluir al respecto de los hechos, de los datos que se nos proponen en esta parte. Entonces, el semanario de autoevaluación, como bien les decía, el segundo instrumento se generó a partir
de las respuestas que nos dieron los estudiantes. Y de estas respuestas logramos obtener estas 3 secciones que se iban a distribuir a lo largo de las semanas según viéramos la viabilidad de cada una de ellas. La primera sección se tituló Conozco y regulo mis emociones mientras aprendo matemáticas. En esta sección se les pregunta, se les daba un bagaje de emociones positivas y negativas. Ellos seleccionaban las que sentían y luego tenían que escribir qué estaban haciendo o por qué tienen esa emoción que están expresando en esa parte. Además de eso, teníamos la sección de actitudes que favorecen el desarrollo de mi autonomía. En este caso, lo que hicimos fue tomando diferentes autores que hablaban sobre el desarrollo de la autonomía en clase, miramos algunos criterios y pusimos a que los estudiantes se autoevaluaran de acuerdo a esos criterios y se propusieran metas para la siguiente semana. La última sección que hicimos para este semanario fue estrategias de aprendizaje y de solución de problemas. Aquí lo que hacíamos es que el estudiante reflexionara sobre sus propias estrategias de aprendizaje y sobre sus propias estrategias de solución de problemas para que verificara pues qué tan efectivas, tan eficaces son, cómo las vio en el momento de aplicarlas y que hiciera una reflexión sobre todo de volverlas a aplicar en nuevos contextos o cambiarlas para obtener unas más eficaces. Para efectos de esta ponencia que estamos presentando, les comentamos que vamos a hablar únicamente de la sección 1, que es Conozco y regulo mis emociones mientras aprendo matemáticas. Tenemos información al respecto de todas las secciones, pero pues quisimos como reducir un poco el carácter de la ponencia únicamente hablando de las emociones para no generar pues tanta información respecto a las otras, ¿vale? Igual el volumen de información es altísimo, entonces también nos hubiera generado dificultades haber hecho un análisis general de todo el proceso, que claro que sí tenemos que hacerlo, pero para efectos de esta ponencia hablaremos únicamente de conozco y regulo mis emociones mientras aprendo matemáticas. Entonces, vamos a dar paso a la siguiente parte, que es como los resultados del análisis. En esta sección, pues va a comenzar la profesora Nidia dándonos unos pequeños aportes respecto a qué encontramos luego de analizar las respuestas de los estudiantes a esta sección. Listo. Entonces, les preguntamos a los estudiantes, ellos tenían la posibilidad de seleccionar entre una lista de emociones positivas y emociones negativas, las que habían experimentado durante el desarrollo de la clase. Aquí en las diapositivas podemos ver, por ejemplo, este semanario en el que preguntamos sobre las emociones fue en las semanas 1, 4 y 7. En las otras semanas preguntamos por los otros aspectos. Entonces, ¿qué destacamos de lo que se observa acá? Se observa, por ejemplo, la alegría es una emoción que es de las primeras que expresan. Observamos que, por ejemplo, la seguridad en sí mismos fue aumentando y que mientras que la seguridad en sí mismos fue aumentando, en la parte de las emociones negativas, el miedo se ve que va disminuyendo. El miedo va disminuyendo. Aquí vemos cómo ellos hablan de sus emociones de calma, de asombro, en general pues de muchas emociones, pero ahí vemos como cuáles son las que predominan. Una cosa bien importante que les preguntamos a los estudiantes es ¿por qué o qué estaba haciendo cuando sintió esa emoción? Y aquí vienen unas respuestas bien interesantes que les vamos a contar en la siguiente diapositiva. ¿Me regalas la siguiente, Brian? Listo, gracias. Entonces, esta es la parte que nos parece así como también supremamente interesante. Sentí nervios al pensar que los trabajos me quedan mal. Me sentí satisfecha cuando los primeros ejercicios me quedaron bien. Tuve alegría cuando entendí el tema que explicaba el profesor. Destaco por aquí otra. Me sentí feliz porque participé esta semana. Es mi primera vez participando en matemáticas. Me sentí seguro de mí mismo cuando aportaba al grupo. Sentí ansiedad a la primera vez que aporté al grupo. Lo bonito de este ejercicio es que, pues como lo han hecho en un Forms, entonces tenemos allá toda la lista de esas emociones o de esas acciones que desataron esas emociones.
Entonces, ¿qué hicimos con esto? Con estas respuestas que nos dieron los estudiantes, identificamos aspectos en común y generamos unas categorías. Entonces, por ejemplo, en una primera categoría está la autoeficacia, y esa autoeficacia hace referencia como al qué tan capaz me siento yo de realizar una tarea, de realizar un ejercicio, de entender el tema. Entonces, y ahorita vamos a ver qué pasó con la autoeficacia. Otras expresiones que referían los estudiantes estaban relacionadas con la comprensión del tema. Otras con la novedad, especialmente la novedad les genera pues la emoción de asombro. Sentí asombro cuando respondieron una pregunta que yo no sabía cuál era la respuesta. Otro aspecto, la participación en clase. La participación en clase también es generador de emociones, el reconocimiento y el trabajo de grupo. En la siguiente diapositiva veremos cómo se dieron esos porcentajes en cada una de estas categorías. Sí, exactamente. Una idea importante también de acuerdo a estas categorías es que estas categorías desatan tanto emociones positivas como emociones negativas. Así como una persona o un estudiante se pudo sentir alegre porque aprendió fácil el tema, porque se le facilitó algo, así mismo se pudo sentir. ¿Te fuiste, Brian? Se le cayó la señal. Ay, Dios Frustrado, mío. el estudiante Ya. se siente en confianza, se siente acomodado. Entonces, en ese sentido, las categorías las podemos ver reflejadas tanto en emociones positivas como negativas. Al nosotros hacer este análisis y mirar las frecuencias con las que pasaba esto, con las que estas categorías generaban emociones positivas o negativas, encontramos la siguiente información. Como ustedes pueden observar, vemos aquí en términos de cada categoría un porcentaje de estudiantes que manifestó emociones positivas y emociones negativas. Pueden ustedes observar que hay unas categorías que presentan mucho más frecuencia que otras en cuanto al porcentaje. Y a partir de ahí, pues nosotros lo que hicimos fue generar las siguientes conclusiones. Una es que el 61% de los estudiantes expresaron la autoeficacia y la comprensión como factores asociados a la generación de emociones positivas y el 56% a emociones negativas. Entonces, como podemos observar, si sumamos las dos primeras barras azules, pues vamos a obtener el 61% de los estudiantes diciendo que presentaron emociones positivas por haber verificado su autoeficacia. Y asimismo, el 56% de los estudiantes manifestó sentir emociones negativas de acuerdo a esas dos categorías, a qué tan autoeficaz se ve y a qué tanto él mismo siente que comprende las cosas. Esto nos deja decir que de acuerdo con la situación planteada, es importante que le demos a los estudiantes un espacio para que reconozcan en sí mismos esos aspectos, para que ellos verifiquen qué tan autoeficaces fueron, qué tanto comprendieron y poderles dar la oportunidad de expresarlo. Bueno, aquí también llama la atención, si miramos en la diapositiva, volvemos a la diapositiva anterior, la parte del reconocimiento externo, ¿sí? La parte del reconocimiento externo no la escribieron tanto, solamente el 1 y el 2% hablaron de pronto de los puntos positivos o hablaron de pronto de la nota. O sea, ahí es donde uno puede cuestionarse como escuela y cómo valorar, cómo hacer que ellos valoren ese estado en el que se sienten seguros de sí mismos, que le dan más valor a la generación de la emoción que el mismo reconocimiento. Es decir, cuando nosotros seguramente queremos que los niños participen solamente porque les damos puntos, muy seguramente estamos trabajando y generando estudiantes heterónomos, cuando tenemos un espacio donde realmente la naturaleza de los niños nos está diciendo que realmente sí podemos desarrollar la autonomía, dándoles ese protagonismo de que ellos reconozcan reconozcan en que son buenos, y además que la idea del semanario es que lo vayan mejorando semana a semana, ¿sí? Un minuto.
hay unas preguntas que nosotros les hacemos también en el semanario, donde ellos se proponen nuevas cosas para la siguiente semana. Entonces, en la clase se ha hablado de este tipo de cosas para que ellos se hagan ese autorreconocimiento, y ese autorreconocimiento es bien importante. Y aquí pues las últimas conclusiones que tenemos también. Entonces, otra de las conclusiones que podemos observar es que si ustedes verifican aquí en el diagrama, vemos que una gran cantidad de estudiantes que manifiesta emociones positivas y negativas no responde o no dice por qué sintió esas emociones positivas o negativas. Vemos que hay un 14% que no manifiesta por qué siente emociones positivas y un 26% que dice por qué, no dice por qué manifiesta emociones negativas. Entonces, una conclusión que nos genera esto es que hay que diagnosticar qué es lo que está pasando con esos estudiantes. Si es que no quieren hacerlo, ¿por qué? O si es que de pronto no saben hacerlo. Lo que sí es importante aquí es verificar que expresar las emociones es algo que se aprende, no es algo que viene innato. Y entonces, iniciativas como esta hay que seguirlas aplicando para seguir encontrando pues nuevas experiencias, nuevos conocimientos que nos permitan mejorar nuestras prácticas educativas. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brian. Gracias, compañeros. Vamos a pasar a un siguiente momento de preguntas. Podemos generar preguntas en relación con cualquiera de las tres ponencias. Para ello, pues, manito levantada y estaremos dando la palabra. Carolina. Carolina es la primera manito levantada que había visto. No, como que bajó la mano. Bueno, compañeros, escuchamos entonces. Por aquí en el chat. Por aquí en el chat también hay algunos comentarios. Nos dice Karen, súper el análisis y el recorrido que nos presentan para la evaluación del estado de la Universidad Nacional. Gran trabajo, Freddy Asdrúbal, importante para nuestras proyecciones institucionales. Genial el reconocimiento y manejo de emociones en un escenario poco convencional como lo serían las matemáticas. Sin lugar a dudas, un aprendizaje significativo para la vida. Gracias, Karen. Carlitos, te damos la palabra. Bueno, hola compañeros, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Quiero agradecerle en primera instancia a los organizadores del foro y por supuesto a los ponentes, a Rosita, Asdrúbal, Freddy, Nidecita y Brian. Mi pregunta va enfocada, bueno, primero felicitarlos por, como lo mencionaba en el primer espacio de la mañana, por atreverse a proponer, a exponer estas iniciativas con un toque investigativo muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacer para que este toque investigativo de herramientas matemáticas fuertes, como lo es la covariación y correlación, pueda impactar nuestras prácticas de aula o de investigaciones? Ejemplo, en la propuesta que exponía Brian y Nidia, que me parece genial que estemos indagando sobre las emociones en los estudiantes y cómo nuestra clase impacta positiva o negativamente o fácilmente oscurece o aclara un día, en pocas palabras. ¿Cómo hacemos para que podamos incentivar dentro de nuestras prácticas estas análisis covariacionales entre las diferentes variables de las diferentes investigaciones? ¿Sí? Entonces, no sé cómo nos podemos inventar para empezar a impulsar ese tipo de trabajo. Lo hablo, perdón, asociando principalmente las dos últimas ponencias que tienen un ámbito cuantitativo en la parte de la exposición. Muchas gracias. Perdón que me ahogué. Tranquilo, Carlitos. Gracias a ti. No sé si de pronto Asdrúbal, Freddy, quieran dar Sí, gracias. respuesta. Gracias, Carlitos. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Yo creo que nosotros desde la universidad tenemos como esa formación en investigación. Nosotros los licenciados siempre hacemos un trabajo investigativo de campo
y como que lo olvidamos, ¿no es cierto? Lo dejamos olvidado en nuestra práctica, nos guiamos por la intuición y como decíamos ahorita en la presentación, ¿será que nuestra intuición es tan acertada o no? Entonces la estadística y el análisis de covarianza, como tú lo dices, nos permite sustentar si estamos sí o no en lo correcto, si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino, porque a veces uno se deja llevar por el empirismo, por los años que lleva uno dando clase, entonces dice uno, esto se tiene que enseñar así, o los estudiantes, como decía ahorita Nidiecita en la charla con Brian, se deben sentir de esta manera. Uno supone, pero en realidad uno no está mirando si efectivamente es o no es así. Hay que tener en cuenta, Carlitos, para estos análisis que hay muchas variables adicionales que, no sola, que uno tiene que tener en cuenta también, ¿no? Por ejemplo, lo hablábamos de pronto en algún momento en una charla precisamente de las pruebas, a ver, cuando a los estudiantes les va mal o bien, uno siempre busca causales y esas causales dependen de muchas variables. Aquí solamente estábamos analizando dos variables superficiales, pero cómo está el estado del ánimo del chico ese día en el examen, estaba enfermo, hay variables que se nos escapan. Una de ellas, por ejemplo, decíamos, ya ahorita se está mirando que la preparación para el examen de admisión y para las pruebas a saber es algo sistemático. Los estudiantes de los colegios que adquieren los mejores puntajes se están preparando desde noveno, décimo, todas las tardes estudiando y preparándose mecánicamente para obtener los resultados que hoy alcanzan. Entonces, todas esas variables no las estamos analizando y cuando hagamos un análisis de eso, pues tenerlo en cuenta. Gracias, Asdrúbal. Freddy, y a continuación, Uva. Yo considero algo muy importante y son los procesos de medición. Creo que a veces las mediciones se centran mucho en los procesos de evaluación, bueno, no sé, como la sintomatología de los estudiantes, que fue como muy importante en algún momento, pero sí es importante y hacer mediciones periódicas, como tomar otro tipo de información de esa población y hacer mediciones sistemáticas. Creo que en esto hay que ser también como muy metódico, muy persistente y también delimitar muy bien lo que se quiere medir. Y ahí hay una población muy grande, referente, que si se hacen esas medidas, creo que puede propiciar y que todo está sujeto a ser medido, ¿no? También uno puede llegar a analizar unos elementos muy diferentes en los estudiantes, que a veces uno dice, no, pero eso es cualitativo, pero eventualmente si hace unos ajustes investigativos y de observación muy bien logrados, puede llegar a establecer algunas aproximaciones cuantitativas de una alta validez. Okay, gracias, Freddy. Uva. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? señora. Ok, bueno, en cuanto al pensamiento crítico y de las emociones, yo quiero hacer como una reflexión. En el colegio preparamos al niño y al joven para que haga pensamiento crítico. ¿Cómo prepararíamos a los adultos, o sea, a nosotros, a los padres, para poder recibir esos pensamientos críticos sin enfocarlos de que es un enojo, este niño me maltrató, se fueron contra mí? O sea, cuando los muchachos hacen una crítica que viene del desarrollo de ese proceso, los adultos lo interpretamos muy mal. Entonces, este es el espacio, dijéramos, cómo tener en cuenta el concepto que decían unos autores y lo que también refrescaron en matemáticas sobre las emociones. A veces el muchacho en su euforia, en su mal genio, en su rabia, nos dice cosas desagradables. Y nosotros lo primero que hacemos es manual de convivencia y memorando. Y no le valoramos, oye, interesante ese pensamiento, esa crítica que me está haciendo. Y si lo está reflejando es porque le tocamos algo por allá muy que le causó ese mal genio y lo estamos preparando, pero cuando lo recibimos lo rechazamos. Entonces, ¿cómo sería ese juego ahí de pensamiento crítico? Rosita, ¿quieres dar respuesta? Sí, claro, Vita, ahí desde el rasgo intelectual de la empatía, entonces que está dentro del pensamiento crítico, ahí es donde nosotros vamos a interactuar con esa emoción de ellos, porque cuando nosotros no tenemos ese desarrollo de pensamiento crítico y solamente creemos que es como lo hablaban los contemporáneos, que solamente la razón y el conocimiento, pero nada de la emoción y la vivencia en nosotros, entonces estamos hablando de dos corrientes totalmente diferentes. Hoy día tenemos que unir todos ellos, porque es un proceso intelectual que viene sumado con todo,
la persona íntegra como es, con todas sus emociones, puntos de vista, la edad, ¿sí? Cómo se percibe, cómo percibe a los demás, su estado anímico, todo eso tiene que ver con el conocimiento y qué hace él con ese conocimiento. Entonces, cuando está esa persona con ese conocimiento y se encuentra con otra que no asume, que no puede ver, que no puede distinguir qué es lo que está pasando, pues hay esos choques de trenes, ¿no? Pero sí, ese es tener unos rasgos intelectuales de empatía. Gracias, Rosita. Karen. Gracias, Nivi. Yo creo que frente a la reflexión que hace EUA, el colegio está aportando un espacio muy interesante y es desde bienestar estudiantil, los talleres de padres que se tienen. Particularmente en este semestre tuvimos un espacio en el cual precisamente se hacía la reflexión sobre lo que son los estereotipos de género y el legado patriarcal en la crianza. Y fue desafiar el hecho de saber que yo como papá, mamá, estoy permeado por ese legado y que sin querer puedo estar educando precisamente en un sesgo de equidad de género muy grande. Y fue bonito y es bonito ese espacio donde los papás, las mamás se reúnen con sus hijos, sus hijas y pueden ver cómo ellos desde ese pensamiento crítico desafían lo que vienen siendo tradiciones que necesitan ser replanteadas porque sí afectan su libre desarrollo, afectan sus emociones y en tiempo de adolescencia mucho más. Entonces creo que ese llamado lo podemos seguir teniendo desde esos espacios de bienestar estudiantil, donde además ellos pues tienen un programa de voluntariado hacia profes que deseen participar o funcionarios del colegio que deseen pues orientar esos talleres y son muy significativos y se escuchan experiencias muy bonitas de toda la familia, de papás, de chicos que se atreven a tener sus puntos de vista y a reconocer también lo que necesita tener una nueva dirección para que precisamente se den los cambios que necesita la sociedad actual. Entonces yo creo que desde ahí podemos lograr, tal vez necesitamos llegar más, tal vez necesitamos visibilizar más esos espacios, porque pues no todos atendemos a los espacios siendo, digamos, familia, y darle la importancia a la voz que tiene el niño y la niña. Cuando ellos hablan es increíble en esos espacios y está papá, mamá y es su punto de vista y el darles el valor a que su punto de vista es supremamente valioso ante los adultos, creo que eso nos pone en otra mirada, ya es una mirada horizontal, no es jerárquica, entonces yo pienso que de ahí lo podemos seguir alimentando muchísimo. Gracias. Gracias, Karen. Betty. Bueno, pues mi reflexión va específicamente con lo que ustedes presentaron, Idiecita, con respecto a esas emociones que muchas veces no se ven, ¿no? Nosotros vemos como desempeños, ustedes han hecho un trabajo muy arduo, pero que no solamente se diera en matemáticas, porque es que eso va directamente proporcional con la motivación que tenga el estudiante y de esa forma, lógicamente los aprendizajes van a estar más efectivos, van a ser más efectivos. Entonces es una invitación para que ustedes ojalá puedan continuar. Como mencionaba Carlos, los profes de matemáticas generalmente hacen unas investigaciones de tipo cuantitativo, pero lo cualitativo es muy importante en ese sentido porque daría una doble vía y creo que sería importante un llamado como para todos, más en este momento de regreso a la institución donde los chicos han vivido como muchas experiencias, creo que sería muy importante partir desde esa emoción. Es eso, muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Yo quisiera, aquí en este momento me tomo la palabra para hacer referencia pues a lo que han dicho los distintos, los compañeros, ¿no? En lo que se mencionaba, por ejemplo, de la parte de cómo involucrar también a la familia y ese desarrollo de pensamiento y ese tema de las emociones. Pues aquí les contamos particularmente con este semanario de autoevaluación, eso también se ha hecho explícito en las reuniones de padres. Y entonces, cuando en un encuentro de padres le decimos que los niños llegan y cuentan todo esto, y entonces el niño cuenta, yo sentí estrés cuando no entendí el problema, yo sentí esto cuando, y entonces los papás empiezan a ver cómo también empiezan también a mirarse ellos mismos. O sea, yo tengo derecho a sentir estrés, yo tengo derecho a sentir miedo.
sea, el hecho de que tenga, el hecho de tener ese derecho y poderlo reconocer, pues ya me hace sentir como más en confianza para poder expresarlo. Y entonces empezar, los compañeros de bienestar estudiantil nos contarán, empezarán a gestionar su emoción y al gestionar su emoción es parte del ejercicio de la autorregulación. Entonces, al compartir esto con las familias, o sea, si yo en la familia le muestro solamente los resultados de las asignaturas, que el tanto porcentaje que pasó y el tanto porcentaje que no pasó, pues les estoy contando y les estoy diciendo a los padres que lo importante es que el niño tenga unos buenos resultados en las asignaturas, ¿cierto? Pero también si yo les cuento, caramba, miremos que todos somos emocionales, o sea, y las emociones juegan un papel súper importante en el aprendizaje porque así ellos pueden desarrollar su pensamiento crítico, ellos pueden desarrollar su punto de vista y expresarlo. O sea, no solamente decirle sí a lo que dice el profe, porque es que yo me he acostumbrado a que le digo sí al profe porque en la casa le digo sí a todo lo que me dicen mis papás, porque si digo no, entonces voy a ser castigado. Entonces, hay una serie de cosas con las que nosotros podemos contribuir desde la gestión que hacemos en el aula de clase. La otra parte que mencionaban de lo numérico, lo cuantitativo, lo cualitativo, digamos, esta investigación de las emociones empezó pues puramente cualitativo, ¿no? Porque las preguntas que nosotros le hicimos a los niños son preguntas abiertas, ¿cierto? Entonces, y cuando ellos comienzan a contar eso, buscamos como unas categorías, porque de alguna manera dar cuenta con hechos y datos nos permite como sustentar lo que estamos diciendo. En alguna conversación con algún profe universitario, hablábamos del conocimiento y hablábamos de por qué en las otras disciplinas, en las ciencias, se habla de conocimiento, el conocimiento matemático, el conocimiento científico, el conocimiento, pero en las ciencias humanas, porque nosotros somos profes de matemáticas, pero realmente nosotros estamos trabajando en ciencias humanas porque como estamos trabajando con los niños. Aquí se habla de saber pedagógico, no se habla de conocimiento pedagógico. Yo casi no veo la palabra conocimiento pedagógico, sino saber pedagógico. Entonces, la reflexión que me hacía este compañero que trabajaba en la universidad en procesos de maestría me decía, lo que pasa es que nosotros los docentes no lo hacemos valer como conocimiento, ¿cierto? Porque no sistematizamos, porque no damos cuenta de lo que hacemos y no nos quedamos como mostramos que posiblemente está pasando porque pasó esto, pero no damos cuenta con hechos y datos, que de pronto es parte de lo que nos hace falta y en esa rigurosidad. Rosita. Yo quería hablar también desde el pensamiento crítico, que también sería muy importante si nosotros los docentes en el colegio habláramos desde ese pensamiento crítico cuando estamos en una reunión de compadres, ¿no? Que ya no nos van a reclamar por el trabajo o la nota, sino vamos a hacer el reclamo desde el pensamiento. No estamos desarrollando la habilidad, no estás los rasgos, qué estándares estás desarrollando el niño, y no solamente nos quedamos en la temática y en el número y en el que no hizo esto, sino que estamos llamando también a que los papás reflexionen y que el chico aprenda que es que estamos haciendo ese entrenamiento también mental, ¿no? Es importante. Y de los sentimientos, el número uno, si nosotros entramos solamente viendo un número, ¿sí? Una serie de un estudiante, pues así nos quedamos. Pero si empezamos a ver que ese número también tiene sentido, el mundo cambia. Bueno, muchas gracias, Rosita. Sí, bueno, para complementar un poco lo que han hablado mis compañeros, es importante tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con seres humanos, ¿de acuerdo? Es algo muy importante tenerlo bien presente. Desafortunadamente, desde el sistema arriba, las pruebas estandarizadas, todos los modelos de evaluación que nos están aplicando a los estudiantes y a nosotros, muestran todo lo contrario. Y pues desafortunadamente nosotros seguimos esa misma línea, ¿de acuerdo? Pero es claro, y era lo que hablábamos ahorita con Carlitos, cuando uno va a analizar, hacer un estudio estadístico con seres humanos, las variables que entran allí son tantas que pues el estudio se vuelve muy complejo. Tanto así que por ahí leí hace poco que hay una pedagogía que se llama la pedagogía del caos, ¿sí? Considerando pues que un ser humano es un ser caótico, no se puede predecir con a priori qué va a pasar con él, ¿no? Nosotros sabemos, un ser humano hoy puede estar bien, el día de mañana le pasó algo y cometió una locura que uno dice, pero ¿cómo esta persona que estaba en todos sus cabales de un momento a otro pudo hacer esto?
Y eso pasa, pues yo creería que nosotros los docentes, los psicólogos, todas las personas que se dedican a trabajar con seres humanos, estamos en un enrollo bastante grande y muy complejo. Entonces, bueno, seguir trabajando y obviamente no perder esa humanización, que es como la reflexión ahorita final. Bueno, compañeros, muchas gracias. 12:25 se nos cierra la reunión. Muchísimas gracias por su participación y pues ahorita, por favor, por ahí en el chat está la asistencia y ahorita se les estará compartiendo el enlace de la siguiente franja. Entonces ese se va a compartir en los grupos de WhatsApp. ¿Sí? El enlace de la última franja que viene el conversatorio. Muchísimas gracias. Que tengan un buen provecho en el almuerzo. Que les aproveche mucho. Gracias. Nidiesita, a mí me sale que no tengo permiso para el... Tienes que entrar con el correo. Gracias. Tienes que tener abierto el correo para poderlo Sí, está resolver. abierto. Yo lo tengo abierto. Espérate, ya averiguo. No, no me sale. No sé si es por lo que es cafam.com. Será por eso de pronto. Sí, con el Entrar por incógnito. ¿Cómo? Entra por incógnito. El formulario está para cafam.edu. Ah, no, yo no tengo ese correo. ¿No? Ya averiguamos entonces qué se puede hacer. Porque en la anterior me pasó igual. Ah, listo, ya les averiguo con mis compañeros. Listo. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta. Te recomiendo el enlace de asistencia, porfa, es de los que estábamos ahorita en el taller con identidad educativa. Es el mismo enlace. Es el mismo. Entonces me sirve volver a entrar al que acabaste de poner para marcar la asistencia del de ahorita. Sí, señora. Ah, listo. ¿Con quién hablé? Diana, listo. Diana Carolina. Vale. Vale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.